Despierta el sol y empieza el día. La radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Bueno, se marcan ya las 7:47 y hoy sí estamos en compañía de el pastor José Blas y Dirla Elvir. Qué bendición poderles tener aquí con nosotros un martes más, siempre de bendición, un poquito más temprano, pero siempre compartiendo. ¿Qué tal están? Pues bien, gracias al Señor, aquí estamos, siempre listos para compartir la palabra del Señor. Siempre agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Qué bueno. Gracias al Señor, gracias a ustedes. Y José. siempre con su cafecito, ¿verdad? Siempre aquí con mi cafecito, hoy traigo una taza transparente para que vean de verdad qué es el café. Que no es leche y que no es... Que no es leche, sí, puro café, sin azúcar. No, sin yo nada. ahí ando mi termo de café. Mire, hoy ando, a ver, aquí es la cosa. Aquí ando mi termo hoy, ve. Ah, Lleno Ahí de está, café ayer. porque hoy necesito demasiado café. Pues yo traje el mío también. Vaya. Estamos conectados. Qué bueno que están con nosotros un martes más, Pastor. Dirla, Sí. cuéntenos un poquito de lo que vamos a hablar hoy en 11 de agosto. Pues aquí estamos el día de hoy, 11 de agosto, martes, para compartir de nuevo con toda nuestra audiencia aquí en Alternativa 102.9. Y hoy empezamos un poquito más temprano porque Ujú. tengo un compromiso como en 45 minutos, así es que vamos a desarrollar nuestro tema en unos 45 minutos y si no terminamos, pues lo ajustamos en el próximo programa. Sí, hoy estamos hablando de la ley de Dios. Qué bueno. ¿Sí? Recuerden que estamos en Éxodo, ¿verdad? Sí, Ya sí. pasamos de Génesis a Éxodo y seguimos con el tema de la redención, ¿verdad? Porque este es Ujú. nuestro hilo conector, la redención, como nos habla toda la Escritura. Hoy vamos a estar Sí. hablando de qué relación tiene la ley una vez que el pueblo ya salió de Egipto, qué relación tiene la ley con ese mismo plan de redención que hemos estado hablando. Bueno, el tiempo es de ustedes. Gracias, José. Bueno, como hemos estado compartiendo ya por varios programas acerca de la redención, el plan de redención que está en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hablamos ya acerca del plan de redención en el libro de Génesis, y hemos avanzado un poco en el libro de Éxodo, pero nos faltan aquí dos temas porque son, son temas bastante amplios, pero no los vamos a tocar muy a fondo, pero solo para que tengamos nosotros una comprensión de cómo es el plan de redención que va a través de toda la Escritura.
Y en el programa anterior hablamos acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que es parte de la redención, es un ejemplo de redención. Hablamos de la Pascua, ¿verdad? Que es el proceso que vivió el pueblo de Israel para salir de la esclavitud en Egipto y todos los elementos que tiene ese acontecimiento que nos señalan siempre a la redención en Cristo. ¿Qué vamos a tratar hoy? Como ya lo había dicho, lo habíamos mencionado. Pues como estamos haciendo relación entre la ley, ¿verdad? Y siempre ese plan de redención del Señor, cómo eso está conectado, cómo eso está ligado, ¿verdad? Para poder hablar un poquito de la ley y de la redención, perdón, Ujú, es importante entender por qué el Señor da la ley en este punto, ¿verdad? De ujú. que ya los israelitas habían caminado, si nosotros vamos a estar hablando del capítulo 19, si tú tienes tu Biblia, si estás en casa con un cafecito, puedes abrir tu Biblia en el capítulo 19 de Éxodo, y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo mes, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, ahí vamos a estar, En el ¿verdad? desierto Ahí de nos vamos Sinaí. a estacionar hoy en el desierto de Sinaí. Cosas habían pasado, dice que ya habían pasado 3 meses después de que habían salido, Ujú, ¿verdad? Después de que, esa parte de la que fueron redimidos en el concepto de que fueron sacados de la esclavitud, porque qué importante es entender eso. ¿Por qué estamos tan reiterativamente mencionando nosotros la redención? Hermanos, amigos que nos escuchan, porque el impacto de la redención a través de la escritura, el impacto que tiene la redención en la vida de aquellos que han sido redimidos es realmente tremendo, ¿verdad? Poder entender ujú. eh, qué es, qué es esto. Entonces, ah, la ley fue dada a los israelitas para separarlos como una nación santa, Como un pueblo santo. como un pueblo. Es Dios manifestando su voluntad a aquel pueblo que había rescatado y separado para él, ¿verdad? Estos revelaban el carácter de Dios, revelan todavía el carácter de Dios a aquel pueblo que Dios había libertado y los prepara para esa llegada del Mesías, que es, ¿verdad? Es la redención esperada. Entonces, es importante que entendamos los dos conceptos, ¿verdad? La redención es pagar un rescate. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas, la ley y la redención. Redención, cuando hablamos de redención, estamos hablando de un hecho que no es simplemente, ay, qué bonito, ahora eres libre y vete, ¿verdad? No, no es así. El Señor le va a mostrar a su pueblo de que no es así. Es pagar ese rescate. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de una persona que está siendo esclava, que está en una Cautiva. cárcel, que está cautiva, que no solo está cautiva él, sino a veces su descendencia, ¿verdad? Todo lo que posee pasa a ser de una persona, pasa a ser de una cosa que alguien posee en su totalidad, ¿verdad? Entonces, el tema es bien profundo. La redención en la obra de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos liberta del poder del pecado, pero el punto es la violencia que hay en este proceso de redención. Si nosotros recordamos qué pasó el último día que el Señor les dio la última plaga, ¿verdad? Realmente hubo violencia, hubo derramamiento de sangre y todo el que tenía en su dintel la sangre, pues podía salir del Egipto, Ujú, ¿verdad? De la esclavitud, de la opresión. Vemos también en la parte de la redención la gracia sobre las obras, ¿verdad? La gracia remueve la condena, la maldición impuesta eh, bueno, revela la gracia y el amor y la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Pero todo esto bajo una cosa es pagar un precio, porque el precio del rescate se tiene que dar, si no, no es redención. ujú. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar viendo las dos caras de la moneda. Sí, es sumamente importante definir qué es la ley, ¿verdad? La ley, a veces nosotros cuando escuchamos ley y estamos compartiendo la palabra, compartiendo algún mensaje, alguna enseñanza, pues a veces como que nos choca o nos decimos, no, no podemos cumplir la ley o no podemos estar bajo la ley o todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de conceptos que vienen. Pero es sumamente importante la ley porque nos conduce a la redención en Cristo. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es el estándar divino de justicia y santidad, ¿verdad? La santidad y la justicia de Dios.
es ese estándar, esa medida de justicia y santidad de Dios. ¿Quién es el único que puede cumplir ese estándar de justicia y santidad de Dios? Pues ningún ser humano. Ningún ser humano puede alcanzar ese estándar de justicia y santidad. Solamente hubo un ser que ha existido en este mundo que ha cumplido esa justicia y santidad de Dios. Y ya nosotros sabemos que es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante hablar de la ley en el plan de redención. Entonces, cuando mencionabas ahí ya el pueblo de Israel está en el monte Sinaí y ahí se reúnen y es ahí donde Dios da las instrucciones, ¿verdad? Porque tenemos que saber, también decir que la ley son instrucciones de Dios para que el individuo, para que el ser humano pueda vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido, a los mandamientos que Dios ha establecido. Entonces, por eso el pueblo de Israel se reúne ahí para recibir esa instrucción de parte de Dios y caminar hacia la tierra prometida. Ujú. Y es importante mencionar que la ley, ¿verdad? No es enemiga de la gracia, Exactamente. Van sino juntas, van ligadas, es una conectadas. preparación, ajá, y revela, como había dicho, ¿verdad? Revela el estándar de Dios, expone la incapacidad del ser humano de poder cumplir y conduce al pecador a Cristo, Ujú. ¿verdad? Sí, Esos son, porque decimos nosotros, bueno, ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y eso es así. Estamos bajo la gracia, pero necesitamos la ley para llegar a esa gracia que es en Cristo, ¿verdad? Porque la ley es la que nos dice que somos pecadores, la ley nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, la ley nos dice que no podemos alcanzar la justicia de Dios ni la santidad de Dios, o sea que la ley nos descubre a nosotros nuestra condición de pecado. Eso es lo que hace la ley y al estar incapacitados por la ley para alcanzar ese nivel de santidad y justicia, entonces nos conduce a la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, pero para conectar todo desde el principio, vemos que Dios dio una ley primaria, ¿verdad? O sea, desde que creó a Adán y a Eva, le dio una ley, y eso es el mandamiento que encontramos, y ya lo habíamos compartido anteriormente, que encontramos en Génesis 2, 16, 17, donde Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, bueno, Adán en el huerto, y le dice que puede comer de todo árbol del huerto, pero no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque si come ciertamente morirá. Esa es la ley, ese es el mandamiento que Dios le da ahí. Entonces, hay una consecuencia si ese mandamiento no se cumple, y es la muerte. Eso lo hemos compartido ya. Entonces, lo traemos en este momento porque tiene una gran conexión con lo que es la ley ya dada al pueblo de Israel, porque el violar ese mandamiento traía maldición. Y eso es lo que hace la desobediencia a la ley, trae maldición, porque entonces la ley cae con todo el peso sobre la vida del individuo. y este es un solo mandamiento que el Señor Ujú. les había dado, nada más uno, ¿verdad? Simple y claro, antes de la caída. Vemos realmente que ese libre albedrío de Adán y Eva, pues lo llevaron a tomar a la decisión de desobedecer este mandamiento y por lo tanto vino la sentencia, ¿verdad? A ellos. Eso Ujú. ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, la finalidad de ese mandato no era arbitrario, ¿verdad? Era lo que Dios estaba estableciendo era una relación de dependencia y obediencia, Ajá. ¿verdad? Del hombre hacia su creador. Y eso es básicamente lo que está el Señor haciendo de nuevo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Creando esa relación de Ujú. dependencia con aquel Dios que los había libertado. Ajá, dándoles instrucciones, poniéndoles límites para que ellos pudieran caminar en relación con Él, ¿verdad? Y eso es lo que hace la ley, poner esos límites. Por eso los 10 mandamientos, que son los que están vigentes para nosotros hoy, eso es lo que hace, ¿verdad? Los límites, pone un límite. Y ese límite es para protegernos a nosotros de la destrucción, ¿verdad? De la maldad, del pecado, y nos conduce siempre a tener esa cercanía con Dios. Claro, como somos personas, somos individuos que no podemos cumplir a cabalidad la ley, porque el que falla un mandamiento, pues falló a toda la ley. Eso nos dice Santiago 2:10. Y el Señor Jesucristo también lo mencionó. Entonces, siempre tenemos que ir a la gracia de Dios, porque solamente Cristo Jesús pudo cumplir los mandamientos, solo Él pudo cumplir la ley.
Entonces vamos a ver el momento en que se da esa ley, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos. Y quizás vamos a esa parte de ahí del capítulo 19, que ya el pueblo de Israel está en el monte de Sinaí y ahí hay una revelación poderosa de Dios. Yo estaba leyendo este capítulo y realmente es impresionante cómo el Señor se manifiesta al pueblo de Israel y con truenos, con voces y todo ese poder manifiesto de nuestro Dios poderoso, ¿verdad? Entonces vemos que es un Dios de autoridad, de poder, de dominio, de señorío, soberanía, y que lo único que quiere es que nosotros podamos caminar en relación con Él, en comunión con Él. Entonces, por eso es que tenemos su palabra también, porque la palabra es la que nos instruye, ¿verdad? Y ahí Ujú. encontramos la ley, la palabra de Dios. Tal vez si antes de llegar al capítulo 19 podemos hacer un recuento de lo que estaba, de lo que había pasado un poquito después de que ellos salieron, ¿verdad? Encontramos entre que salieron y el capítulo 19 encontramos eh, que el Señor, el relato del agua amarga de Mara, ¿verdad? Como el Señor tuvo cuidado de ellos. En ese pasaje precisamente encontramos cuando el Señor le dijo a Moisés, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ujú. El Señor estaba haciendo milagros y prodigios ya en el tiempo que ellos estaban avanzando hacia el monte Sinaí, y estaba firmando esa fidelidad con ellos, ¿verdad? Y le dijo, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, habla como Jehová el sanador cuando él se reveló. Después viene que Dios dio maná del cielo, volvió a haber agua de la roca. eh, Cuando Jetro visita a Moisés, el nombramiento de los jueces, todo esto pasó antes de que ellos llegaran al Ujú. Sinaí. Eso fue en el eh, desierto, en el Eso fue en camino. el desierto. Entonces, luego nos encontramos ya en este punto, donde Israel eh, estaciona sus vehículos, Su ¿verdad? campamento. Su campamento ahí en el Sinaí. Entonces, no sé de dónde quieres que leamos para... No, ya vimos que la reunión del pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí está descrita en el capítulo 19, pero ya en el 20 entonces ya están directamente los mandamientos y que todos, muchos de nosotros pues ya los hemos escuchado, hemos estudiado estos 10 mandamientos y al leerlos pues nosotros entendemos de que es el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, quizás leerlos, los 10 mandamientos que tenemos aquí, para poder entrar en esta parte de lo que es la ley, ¿verdad? Y bueno, ya entramos en el tema de la ley, pero mencionarlos que estos son los que están vigentes para nosotros hoy. Así Tal que, vez sí, ajá. José, si Mm. me permitís, antes de que entres al 20, sí me gustaría leer algunos versículos del Dale, 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 19, dale. porque ah, habían salido de Refidim, estoy en el 19, verso 2, al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé de las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, vuelve, ¿verdad? Vuelve a decir el Señor que importante es que su pueblo conociera y estuviera dispuesto a obedecer sus mandamientos. Dice, eh, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? Porque este era un nuevo pacto, un pacto diferente al pacto de Abraham, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Verdad? Entonces, Moisés llamó a todos los hijos de Israel, les Ujú. expuso, y en algún momento, en el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, que aceptaron el pacto, Ujú. aceptaron las instrucciones. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y es como cuando nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, así voy a hacer, así voy a hacer. Pero a la vuelta de la esquina ya hacemos todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Entonces, por eso es importante enfocarnos en lo que Cristo hizo en la cruz, en su gracia. Y porque la ley solo nos dice que
que somos pecadores. Entonces, en el capítulo 20 encontramos aquí los 10 mandamientos, ¿verdad? Y sabemos que estos 10 mandamientos el Señor Jesucristo los separó en dos, y unos van dirigidos hacia Dios y otros van dirigidos hacia nuestro prójimo. Entonces, el primero de los 10 mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ese es el primer mandamiento. El otro es que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí siempre nos está el Señor dirigiendo a guardar sus mandamientos, a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? A estar en esa comunión con Él, caminando en sus mandamientos. El siguiente mandamiento es el versículo 8, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí hablamos acerca ya de ese tiempo de comunión con Dios, ¿verdad? Que ya este es otro tema que podríamos hablar en otro tiempo, que dijo el Señor Jesús sobre el día de reposo. Entonces vamos más adelante y dice que el otro mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, para el verso 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, el verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 17, no codiciarás. Todos estos son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, y los leo así de una forma rápida porque ya son muy conocidos en medio de nosotros. Entonces, todo esto es el estándar divino para vivir en comunión y relación con Dios. Entonces, nosotros como seres humanos, como personas de una naturaleza pecaminosa, no tenemos esa capacidad para cumplir todos estos mandamientos. Y podríamos decir, bueno, yo cumplo uno, por lo menos uno, pero si fallamos en 10, perdón, en 9, fallamos en todos. O podemos decir, no, yo cumplo 9, pero uno me falta, fallamos en todos. Eso es lo que nos dice Santiago 2:10, ¿verdad? Que tenemos que el que falla uno de los mandamientos, pues es culpable de toda la ley. Ujú. Entonces, esta es la ley que fue entregada en el monte Sinaí y que iba a regir todo el camino, la relación, la comunión del pueblo de Israel con Dios, esos parámetros, esos límites. Y entonces, claro, para el pueblo de Israel era algo difícil, ¿verdad? Como para nosotros también. El decir que nunca hemos entrado en idolatría, que nunca hemos tenido en nuestro corazón mentira o engaño, cuando el Señor Jesús les menciona a los fariseos, ¿verdad? O cuando está dando el sermón del monte, él dice que cualquiera que le diga fato a su hermano ya pecó contra él, o sea, con relación al mandamiento de no matarás. Entonces, todos estos mandamientos están vigentes para nosotros hoy. Yo creo que es importante mencionar, ¿verdad? Cuando el Moisés sube 40 días, 40 noches a la presencia del Señor para recibir la ley, ¿verdad? No solo recibió esta parte de la ley moral, ¿verdad? Sino que Sí. recibió una serie de leyes para que el pueblo pudiera regirse. Habían leyes civiles, ¿verdad? Que hablaban de cómo debían comportarse dentro de la comunidad, o como un estado de Israel, ¿verdad? Y Ujú. todo. Habían leyes ceremoniales que vamos a estar hablando tal vez próximamente, ¿verdad? Que vamos a involucrar ahí lo que es el tabernáculo y todos los sacrificios. Y está la ley moral, ¿verdad? Que básicamente lo encierra los 10 mandamientos, que tiene que ver con el amor al prójimo, ¿verdad? Y esto sigue vigente para nosotros hoy. Yo tenía una pregunta aquí, José, no sé si Ujú. la podemos hacer. Tirar al Tirar. público. Sí, mi pregunta cuando yo estaba haciendo precisamente este estudio es si Cristo vino, dice la Escritura, que Él no vino para am, abrogar la ley, ¿verdad? Sino para cumplir la ley, Cumplir la ley. ¿verdad? No Ujú. para desechar y deshacer la ley, sino para cumplir la ley. Y bueno,
Si Cristo no abolió la ley, sino que la cumplió, mi pregunta es, ¿debemos nosotros ahora obedecer la ley de Dios si estamos en Cristo? Ujú. Em, bueno, es pregunta para mí. Es pregunta para usted. Ah, Sí. bueno, claro que sí, porque la ley son las instrucciones, hablando de la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Las otras leyes, no porque eran para el pueblo, solamente para el pueblo de Israel, en sus estructuras civil y sacerdotal, pero los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, es para toda la humanidad y sí debemos de cumplirla. El problema de nosotros como seres humanos pecadores es que no cumplimos la ley en su totalidad, o sea, no podemos alcanzar ese estándar divino de justicia y santidad de Dios, no lo podemos cumplir. Por mucho que nos esforcemos, no podemos alcanzar ese estándar de Dios, o sea que pensemos en eso inalcanzable, porque si nosotros no pensamos en eso inalcanzable, entonces nos justificamos a nosotros mismos. Entonces podemos decir, no, yo no miento, yo nunca he robado, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero sabemos que en la conciencia nos dice que sí hemos hecho algo en contra de los 10 mandamientos. Y si hemos violado uno de los mandamientos, pues somos culpables de todos. Entonces, eso nos lleva a nosotros a esforzarnos por agradar a Dios. Ujú. Pero la única manera en que nosotros podemos alcanzar el cumplimiento de los 10 mandamientos es en Cristo. Ujú. Entonces la respuesta sería no. Ajá. No, los cristianos no están obligados a guardar la ley de Moisés como un sistema legal, ¿verdad? Porque acordemos, un sistema legal para obtener salvación o para Ajá. obtener santidad. Aquí diríamos no, ¿verdad? Pero sí estamos llamados a cumplir la ley moral de Dios a través del amor, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces Ujú. sigue vigente para nosotros, ¿verdad? Como dice Romanos, por ejemplo, Romanos, creo que estoy en el capítulo 13, 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿verdad? Todo lo que es la ley moral Ujú. se basa, como el Señor nos enseñó, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, ¿verdad? Y entonces, si usted ama al prójimo, ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque está en Cristo, ¿verdad? Porque está en Cristo. Entonces, por eso, el fin de la ley como un pacto. Recordemos, el Señor había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Y ese pacto era en base a la promesa. Ahora el Señor está haciendo un pacto con el pueblo de Israel en base a su ley. O sea, le está enseñando al pueblo cómo vivir de forma que agrade al Señor, Ujú. ¿verdad? Cómo vivir de forma que ahora el pueblo que le pertenece a Dios, porque ha sido rescatado por Dios, va a vivir bajo sus estándares, ¿verdad? Y les está dando la guía para que el pueblo de Dios pueda manejarse de tal forma. Entonces, vemos realmente que nosotros tenemos ese mandamiento nuevo que es el amarnos, ¿verdad? Ujú. Y cuando ayer estábamos hablando, mi esposo y yo decíamos, realmente es así, porque cuando alguien ama, pues no va a hurtar, no va a matar, no va a cometer adulterio, no va a fornicar contra el Señor ni contra esa persona que ama, ¿verdad? Entonces el amor realmente Ente, ¿verdad que? ajá, el mandamiento Ujú. realmente cumplido, ¿verdad? Hay dos cosas interesantes en este punto de la ley con la redención en Cristo. Y una de ellas es la maldición de la ley, que nos habla en Gálatas, y también las obras de la ley, que también las mencionó el Señor Jesús contra los fariseos, y que también Pablo lo menciona en Gálatas. Eh, ya solo nos quedan algunos minutos, entonces vamos tal vez a conectar lo que hemos estado hablando ahorita con estas dos cosas para que veamos lo que realmente es impactante de la ley de Dios en nuestros corazones y cómo fácilmente nosotros como seres humanos caemos en tratar de cumplir la ley, pero al tratar de cumplir la ley estamos nosotros haciendo las obras de la ley, Ujú, ¿verdad? ujú. O no sé si querías decir algo más antes de entrar a este punto ahí que tenías ahí. Solo con la ley moral, ¿verdad? Que es Ujú. la que está vigente para nosotros, que son los 10 mandamientos. Los mandamientos siguen vigentes para todo el pueblo de Dios. Eh,
estos principios que reflejan el carácter eterno de Dios, ¿verdad? Porque es Ujú. así, es un pacto perpetuo, o sea, eso no tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que esta ley refleja el carácter eterno de Dios, entender que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque describen y revelan el pecado. Cuando nosotros nos ponemos frente al estándar moral de Dios, el pecado siempre va a ser evidente, ¿verdad? En la vida Ujú. del ser humano. Y esto nos hace volvernos aquel que realmente puede hacer algo por nosotros para que nosotros podamos cumplir esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conexión antes de que entremos ahí? La ley exige una norma perfecta, ¿verdad? Sí, Que el ser humano no puede es cumplir. inalcanzable, sí. Entonces, ¿por qué es importante? Ahora hacemos la conexión de nuevo. La redención y la ley, porque esto nos lleva a entender que necesitamos a alguien que pague el precio por nosotros, porque somos incapaces de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, Alguien que pague lo que exige la ley. y remover esta condena, porque es una maldición la ley cuando es quebrantada, Sí, ¿verdad? Es una maldición para el pueblo, para la persona. Entonces, pero esto remueve la condena y la maldición impuesta por el cumplimiento imperfecto de los mandamientos, porque no los podemos cumplir. exactamente. Y eso es lo que nos dice Gálatas, ¿verdad? En 3:24, que lo vamos a leer aquí, que dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, nuestro ayo es nuestro maestro, nuestro guía, aquello que nos guía hacia la verdad, a cumplir ese propósito, pues. Entonces aquí dice que perdón, la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. O sea, como la ley nos dice que no podemos cumplirla, ¿verdad? Porque es un estándar muy alto, entonces no tenemos otra opción. No tenemos otra opción de ir a Cristo, porque Él sí la cumplió. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. O sea, Él cumplió toda la demanda y la justicia de Dios por el pecado. Entonces ahí vemos, perdón, el Ujú. propósito de la ley, ¿verdad? Que funciona como guía, que realmente lo que habla es que nos apunta a la necesidad de un Salvador. Ajá. Entonces, No conduce en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley Cristo. es Cristo. O sea, Ujú. hacia ahí apunta, hacia ahí nos lleva, hasta ahí debemos llegar, para justicia a todo Aquel aquel que que cree. cree. Entonces ahí es donde vemos la conexión entre la ley y la redención en Cristo, ¿verdad? Porque la ley lo que nos hace es decirnos, no puedes cumplirla, no puedes cumplir estos mandamientos, no puedes alcanzar este estándar, entonces mira a Cristo. Cristo sí los cumplió. Entonces venimos a Cristo y en Cristo sí podemos obedecer, sí podemos caminar con Dios, sí podemos dejar de mentir, sí podemos dejar de robar, sí podemos dejar de adulterar, de fornicar. Y cuando en algún momento eso pasa, entonces tenemos que venimos otra vez a Cristo a que limpie nuestros pecados, que lave nuestros pecados con su sangre que derramó en la cruz, que es la sangre que nos redime. Entonces, esa es la conexión que hay entre la ley y la redención. Es interesante aquí que estos versículos de Gálatas están en una exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Gálatas. ¿Qué había pasado en la iglesia de Gálatas? Es que ellos habían abandonado la gracia de Dios y se habían ido ¿cómo se llama? Las tradiciones judaicas, ¿verdad? A cumplir la ley. Después que ellos habían recibido el evangelio por gracia, ellos habían abandonado esa parte y se habían ido a las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? O sea, cumplir todas aquellas cosas que estaban exigidas por la ley, pero que realmente no podían alcanzar el estándar divino, el nivel de estándar de la justicia y santidad de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanaba en el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo, la ley decía que el día de reposo no se podía hacer nada. Esa era la ley. Entonces, pero el Señor lo hacía y el Señor es el Señor del día de reposo, entonces Él lo hizo. Entonces, lo que el Señor estaba demostrando ahí es que solo Él podía cumplir ese nivel de justicia y santidad y que Él podía hacer esas cosas porque Él es Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces,
Cuando Pablo exhorta aquí a los Gálatas, era porque ellos habían abandonado la gracia de salvación en Cristo, de la redención en Cristo, y se habían amparado a las tradiciones de las obras de la ley. Y las tradiciones de las obras de la ley son maldición. ¿Por qué? Porque ninguna obra nuestra, ninguna obra de justicia del ser humano puede alcanzar la salvación en Cristo, porque la misma palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, o sea, nada bueno que nosotros podamos hacer puede alcanzar la salvación en Cristo. Ahora, ¿por qué hacemos lo bueno? Porque ahora estamos en Cristo. Y esa es la gran diferencia. Por eso las personas que nos escuchan y que no están en Cristo Jesús, que no han alcanzado la redención en Cristo Jesús, necesitan venir a Cristo primero para hacer las buenas obras. Nadie se salva por hacer buenas obras. Hacemos las buenas obras porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y volviendo a la ley para ir cerrando un poco, hay un propósito, bueno, en este momento en el Sinaí, un propósito profético, ¿verdad? Propósito, podemos decirlo pedagógico, porque dice que la ley es un ayo, dice en Gálatas, el capítulo 3, verso 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿verdad? Está hablando de el llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice que estábamos encerrados en la ley. Bueno, está hablando de ahí pero Sí, dice, porque es que la ley nos dice, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Y sabemos que los seres humanos no podemos cumplir con eso porque no está en nuestro nivel. entonces viene y está ese propósito pedagógico que la ley tenía, ¿verdad? Era servir como tutor, como un guía temporal para custodiar al pueblo de Dios hasta llegar Al Mesías. al Mesías, hasta la venida de Cristo Jesús. Yo siempre me maravillo con la perfección de las escrituras y de la fidelidad de las escrituras. Entonces, ¿qué era esto? Era sombra de lo que iba a devenir, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los sacrificios, los rituales, qué importante era esto, que era también precursor del sacrificio De de Cristo en Cristo la en la cruz. cruz, ¿verdad? Como nuestro redentor. Me llama mucho la atención este versículo 24, es del capítulo 3 de Gálatas 3, 24, ¿verdad? Este que dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, esa ley que es nuestro maestro nos lleva a Cristo para que seamos justificados por la fe. O sea, la justificación es el acto de ser perdonado, de ser limpiado, de ser purificados, ¿verdad? De que ya no tenemos ninguna condenación en Cristo. Esa es la justificación. Entonces, al nosotros venir a Cristo, ya somos librados de toda la maldición de la ley. La maldición de la ley está desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo, maldita será la tierra por tu causa. Así es que el desobedecer la ley trae maldición. Y el contraste es que nosotros no podemos cumplir exactamente la ley, por eso tenemos que venir a Cristo, Él sí la cumplió, ¿verdad? Y por eso es que la gracia está sobre nosotros ahora, porque la gracia es en Cristo Jesús, ¿verdad? El favor inmerecido. O sea, no merecemos la salvación, pero Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, nos redimió, Él derramó su sangre y ahora podemos nosotros tener una relación perfecta con Dios, aunque pequemos y el pecado está constantemente en nosotros, nuestro pensamiento, en todo, podemos venir a Cristo porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. El único, Ujú. el único que pudo porque no tenía ninguna deuda. Alguien que puede pagar por mi pecado, en verdad, si nosotros pensamos en los tiempos de esclavitud, es que tenemos que irnos hasta allá para poder entender lo que significa la redención. El único que no tenía deuda era el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su perfección, en su santidad, en su justicia. Entonces hagamos un resumen, porque creo que Dale. venimos, el pueblo sale, ¿verdad? Ahora estamos en el monte Sinaí, 3 meses después que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Viene el Señor y se revela a su pueblo, porque siempre la iniciativa de acercarse al hombre es iniciativa del Señor.
entrega la Torá, Moisés sube al monte, recibe los 10 mandamientos, recibe todas las leyes para que el pueblo pueda andar, ¿verdad? Y tener comunión, acercarse a Dios a través de esto. Y esto es una alianza perpetua con su pueblo, Ujú. desde ahí para siempre. Sí, toda esa ley entonces que fue dada ahí en el monte Sinaí tenía un propósito y era dirigir al pueblo de Israel en santidad, en justicia, en camino a la tierra prometida, para que de ahí naciera el Mesías, que es nuestro Redentor y Salvador, y pudiera pagar todo el precio del peso de la ley. Ujú. Y una cosa más quiero decir. Cuando Dios da las leyes a su pueblo, está diciendo, ustedes van a vivir bajo mis leyes. Va a ser una nación que no se va a regir por lo que está alrededor, las naciones paganas, la idolatría, sino bajo mis estándares, porque ustedes son para mí especial tesoro. Les Exactamente. dijo, ¿verdad? Entonces, el propósito era apartarlos y hacerlos vivir de una forma tan diferente al resto de los pueblos, Ujú. porque Él era el Dios y Él era Él el que, es. él era el Dios, Él es el Dios y Él es el Dios del pueblo de Israel. Por eso fueron apartados bajo sus leyes, bajo sus estándares, para que fuera un pueblo totalmente diferente, porque de ahí venía la redención final, que era el Mesías, ¿verdad? Qué importante. Sí, ahora cuanto más la iglesia, que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, necesitamos vivir bajo estos estándares de justicia y santidad de Dios. Así que José, aquí estamos ya llegando al final, nos quedan unos 4 minutitos por si tienes comentarios, preguntas. Este es un tema muy amplio, pero lo hemos tratado de resumir un poco. Bueno, no, por el momento estamos bastante bien, ¿verdad? Escuchando y sacando algunas anotaciones ahí, pero la próxima semana sí, ahí hacemos algunas preguntas. Por hoy vamos a quedarnos así. Ay, ay, ay. No, tranquilo, son dudas que de repente pasan ahí, que uno se Sí, es queda bueno, con él. ¿verdad? Es bueno hacer ese Sí. tipo de preguntas. Saludamos Y a doña Demis ajá. Paz, a Lidia Ayala y a Leticia Medina, que estuvieron ahí conectadas a través de nuestro Facebook Live, ¿verdad? Así que para que no se nos vaya a olvidar saludar a ellas. Y de Ajá, ahí, está también Rosy García, ajá, dice aquí. Y está nuestra consuegra, Jenny, la mamá de la esposa de nuestro hijo. Ellos son americanos. wow. Y por acá también Ninoca Aguilar dice bendiciones, siempre son de bendición, pastores. La ley de Dios, la redención, gracias, dice. Por acá Solange Díaz también, ¿verdad? Bueno, Solange Díaz también por aquí. Saludamos ahí a todos ellos que estuvieron conectados con nosotros. La próxima semana sí, La hermana Leti. Ujú. sí vamos a hacer algunas preguntitas ahí referente al tema, ¿verdad? Para que tengamos el tiempo así relajado, ¿verdad? No andemos corriendo para poder responder. Sí, sí, ahorita estamos con el tiempo ajustado. Sí. Nos falta un tema más del libro de Éxodo, que es el Ujú. tabernáculo, que es su relación con la redención y las preguntas. Está bien, no, sí, está bien, perfecto. Pastor, Está bien. no les atraso más. Gracias. Gracias, José. Muchas bendiciones para todos. Saludos. Y Bendiciones a abrazos. todos los que nos escucharon, bendiciones, que el Señor derrame su gracia, derrame su poder sobre su pueblo, ¿verdad? Y sigamos adelante, porque con Cristo somos más que vencedores. Amén, así es. Bueno, Gloria a el Dios. próximo martes nos encontramos otra vez más aquí en Pozo en el Desierto. Sí. Yo sigo media hora más con ustedes aquí en el Café de la Mañana hoy, así que no se desconecte, no se desconecte. Mañana te acompañará en tu alternativa 102.9.